Bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos y algoritmos. Hoy en nuestra tercera clase en la que revisamos el TDA de lista. Hoy día tenemos presupuestado implementar las últimas tres funciones que nos quedan del listado que se presentó originalmente y ver algunas pequeñas modificaciones que podríamos realizar al TDA. Y obviamente ir aplicando todas las funciones que vayamos implementando. La semana pasada, perdón, la clase pasada, revisamos algunas operaciones del TDA de lista, que fueron algunas posicionales, como lo son siguiente y anterior, y algunas de mayor importancia para el funcionamiento de una lista como tal, que puede ser la función inserta. Inserta es una función que se encarga de añadir elementos a una lista a partir de una posición dada que se entrega como parámetro, de una información que también se entrega como parámetro, en este caso el tipo dato, que sería la información de tipo numérica que estamos utilizando hasta el momento, y obviamente la lista en la cual la queremos incluir. Bueno, como resumen podríamos decir que la función se encarga primero de corroborar que el rango de posiciones o la posición que me entregan como parámetro esté dentro del rango permitido para ingresar dentro de la lista. Recuerden que eh, por lógica no voy a poder ingresar elementos a la lista que sean negativos, ¿cierto? O anteriores al primero, o también que estén sobre el fin de la lista, ¿sí? O sea, delante del fin de la lista. Por lo tanto, lo primero que se hace es comprobar que pese a una posición válida. Si es que resulta no serlo, se entrega un error por pantalla y se retorna a donde la función fue llamada sin hacer nada más. Y luego, en el caso de que no cumpla con esa condición, o que en otras palabras, pese a una posición válida, se crea una lista auxiliar y se crea también un nuevo nodo. Este nodo va a ser el que almacenará la información numérica que se entrega como parámetro. ¿Ya? Se creó una nueva cajita que inmediatamente se le asignó el valor que el usuario me entregó por parámetro, y es esta cajita la que yo tendré que insertar dentro de la lista. ¿Y cómo hago una inserción dentro de la lista en cuanto a lo teórico? Es simplemente modificar los valores de los punteros de los nodos que están actualmente presentes en la lista. Recordemos que un nodo está compuesto por tipo dato, que es un entero, es un número, es información que te lleva dentro, y además por un puntero al siguiente elemento de la lista. Por lo tanto, si yo quiero ingresar un nuevo elemento, son estos punteros los que yo voy a modificar para así agregar el elemento finalmente. Y conversamos ese día que existen dos posibilidades para realizar esto. La primera es que la posición en la cual yo quiero ingresar este nuevo elemento sea justamente la primera posición, el primer elemento. Y la segunda opción es que sea cualquier otra posición dentro de la lista. Cualquier otra posición que no sea la primera posición. ¿Por qué se demarcaba la diferencia entre estas dos situaciones? Porque para la primera, lo que simplemente voy a realizar es eh, asignarle a esta nueva lista auxiliar, bueno, eso lo hago de antemano, la lista auxiliar se le asigna el valor de lista, que recuerden que era un puntero al primer elemento. Entonces auxiliar tiene la dirección de memoria del primer elemento. Por lo tanto, si yo quiero asignar un nuevo valor como primer elemento, lo que debería hacer es lista, que es el parámetro que me entregaron, igualarlo a n, que es la dirección de memoria del nodo nuevo que acabo de crear, y a este nuevo nodo, que ahora pasó a ser lista, en su campo puntero, que es lo que apreciamos acá en la pantalla, en su campo puntero, que es el next, le asigno el valor de auxiliar. ¿Sí? Que recuerden, auxiliar tenía la dirección de memoria del primer elemento de la lista original. Pero ahora la lista pasó a tener la dirección de memoria de este nuevo nodo que creé, que va a quedar como primer elemento. Si yo consulto ahora, lo que hay en lista es la dirección de memoria de este nuevo nodo que acabo de crear. Y este mismo nodo
fíjense, lista, en su campo next, que es el puntero al siguiente elemento, le asigno el valor del que anteriormente era el primer elemento de la lista. ¿Sí? Entonces, copié toda la lista, posicioné este como primer elemento y en su puntero al siguiente elemento le di la dirección de memoria del primer elemento de la lista original. Por lo tanto, la lista quedó enlazada entre los nodos. Para el caso de que yo quiera insertar un nodo en cualquier otra posición, por lógica debo recorrer o avanzar hasta llegar a una posición anterior a la que yo quiero ingresar. ¿Sí? En este caso se tiene un ciclo for en el cual i parte en 0 y se ejecuta mientras i se mantenga menor que p-2. ¿Ya? Esto quizás podría ser un poquito más claro con i igual a 1 y se ejecuta mientras mientras i sea menor que p-1. ¿Ya? Como estamos trabajando con una lista, el primer elemento, a diferencia de los arreglos, es el elemento 1 y no el 0. Entonces podría ser un poquito más fácil entenderlo de ese modo. Y nos vamos a mover hasta el elemento inmediatamente anterior que el que yo quiero, que es la posición que yo quiero ingresar. Si quiero ingresar a la posición 3, ¿cierto? Puedo moverme hasta la posición justamente anterior. Y ahora, o en cada iteración, auxiliar, que recuerden que era esta lista, que en verdad es un puntero, que guardaba la dirección de memoria de la lista original, se va a ir actualizando con el valor que tiene esa misma dirección de memoria o ese mismo nodo en su campo next. Entonces, siempre va a ir consultando o va a ir actualizando su valor al valor del siguiente elemento, mientras yo vaya avanzando. Y cuando ya me posicione en el elemento justamente anterior, nnext, que es digamos, el nodo que acabo de crear, en su campo next va a tener el puntero al siguiente elemento de auxiliar next. Recuerden que llegué en auxiliar al elemento anterior a la posición en la cual quiero insertar. Por lo tanto, el puntero siguiente de ese elemento es el que yo tengo que desplazar uno hacia el lado. En ese caso, nnext va a ser igual a auxiliar next, porque este nuevo elemento que se va a posicionar entre estos dos elementos que yo estoy trabajando va a almacenar el valor de auxiliar next. Y auxiliar next, que recuerden es el elemento anterior a la posición, auxiliar es el elemento anterior a la posición, en su campo next, que es el puntero al siguiente elemento, va a tener la dirección de n, pues se insertó entre ambos. ¿Sí? Eso lo revisamos ese día, lo ejemplificamos con un dibujo y pudimos insertar datos. ¿Sí? La función localiza lo que se encargaba, ¿cierto?, de hacer es localizar la primera posición en la cual se encuentra una cierta información o un cierto valor. ¿Sí? Y ahora nuestra idea, ¿ya?, va a ser implementar la operación suprime y anula. ¿Ya? Para eso vamos a ir directamente a programar. ¿Sí? Esto es lo que deberíamos haber terminado la clase pasada, ¿ya? Pero vamos bien con el tiempo, así que lo vamos a terminar hoy día y luego vamos a ver unos pequeños cambios que se pueden realizar. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que haya quedado de las clases pasadas? Hoy día igual vamos a analizar el código de 3 funciones y es necesario que hayan entendido el código que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Si hay alguna duda, por favor, realícenla ahora antes de comenzar a desarrollar estas funciones. Si no hay dudas, les pido si pueden escribir en el chat que está todo ok o que no tienen dudas, por favor.
Me equivoqué. Suprime una de la que nos falta. ¿Ya? Entonces hoy día nos falta suprime, anula y localiza. Perdón, localiza era la que nos faltaba. ¿Ya? Entonces, primero vamos a partir con localiza, que es una función de tipo entero, en el cual yo le entrego un tipo dato, que va a ser información numérica de momento, y la lista donde tiene que buscarlo. ¿Qué nos va a devolver localiza? Que recuerden es de tipo entero, nos va a devolver la primera posición en la cual se encuentra X, que es esta información de tipo entero. La primera posición que X ocupa en la lista L. En el caso de que X no esté en la lista, se devuelve el fin de la lista. Y ahí uno va a entender de que no aparece dentro de la lista. ¿Ya? Entonces, vamos a programarla. Ya, si alguien me puede confirmar que se ve bien en la pantalla. Siempre me quedan dudas con esto para... ¿Se ven bien las letras? Si es que se alcanza a apreciar. Si se ve muy chico, para agrandar la letra. Si alguien pudiera dejar un comentario, por favor. Ya, perfecto. Bueno, entonces, como les dije, vamos con la función localiza. Lo primero, como ustedes saben, nos dirigimos al archivo de cabecera de la librería, ¿ya? Recuerden que yo estoy usando, de hecho, el mismo proyecto que les subí y que les pedí que tuvieran listo para ahora, ¿ya? Así que partimos de la misma parte. Va, se reúne. ¿Ya? Entonces, en el archivo de cabecera de la librería, en el lista.h, voy a implementar el prototipo, que va a ser la función localiza, con parámetros tipo dato que se va a llamar X y lista que se va a llamar lista. ¿Sí? Sin ampersand, porque como bien ustedes saben, solamente voy a querer consultar los valores y no modificarlos. Por lo tanto, necesito una copia del valor. O sea, paso de parámetros por valor. Copio el prototipo, ¿cierto? Guardo el archivo. Acá voy a aumentar el zoom. Y finalmente pego el prototipo, borro el punto y coma, abro y cierro llaves. Y dentro empiezo a programar lo que va a hacer esta función. Bueno, localiza, va a buscar en todas las posiciones, ¿cierto? O mejor dicho, hasta que encuentre la posición en la que yo quiero, en la que se encuentre por primera vez el valor que se ingresa como parámetro, ¿ya? Como tengo que recorrer toda la lista, ¿cierto? Elemento por elemento, como ya deben estar pensando, se utiliza un for, cuyo punto de partida, su variable contadora, va a ser i, y le voy a asignar el valor del primero de la lista. Ustedes saben que devuelve un 1. Luego, voy a establecer que esto se va a ejecutar mientras i sea menor que el fin de la lista. Que recuerden que devuelve la posición n más 1, siendo n la cantidad de elementos que tiene lista. Por lo tanto, fin va a estar un elemento por sobre la cantidad de elementos de la lista y me puede marcar perfectamente el término de la lista. Y la condición de actualización de i va a ser el siguiente de la posición actual, que sería i, dentro de la lista. ¿Sí? Recuerden que eso me devuelve la posición más 1 en caso de que esta posición sea válida. ¿Sí? Función que implementamos el día martes. ¿Ya? Y aquí abro y cierro llaves para escribir el for. El for se encargará de pasar por cada uno de los elementos y consultar el valor que tiene dentro cada nodo. Como voy a consultar el valor de cada nodo,
lo primero que hago es crear una variable que va a ser de tipo dato, que es el tipo de dato, valga la redundancia, que estoy utilizando dentro del TDA. Le voy a poner el nombre de dato y le voy a asignar el valor que me devuelva, recupera, que era la función que se encargaba de meterse en el nodo y extraer el valor de la información que hay guardada dentro, en la posición en la que actualmente me encuentro, que va a ser i, y dentro de la lista en la que estoy trabajando, que es lista, ¿sí? Que es el parámetro que me entregó el usuario. Bueno, ya extraje o tengo conocimiento de cuál es el valor de esa información. Por lo tanto, lo único que me queda, ¿sí?, es consultar si es que eh, dato, ¿cierto?, que es lo que acabo de leer, es igual a X. Si es que eso se cumple, significa que el elemento que acabo de consultar es igual al que ando buscando y debiera retornar el valor de i. ¿Por qué? Porque i, recuerden que era la variable contadora, o en este caso también nos indica en qué posición de la lista voy actualmente. Si esto se llegara a cumplir en alguna posición, lo que devuelvo, recuerden que localiza, se encarga de devolver la primera posición en la que se encuentra ese valor, que es X. ¿Ya? Entonces, si X es igual a tipo dato, perdón, a dato, que es lo que acabo de leer, significa que eso se cumple, estoy en la primera posición donde eso aparece y devuelvo justamente esa posición. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que o hasta aquí todo bien, pero nos falta el caso de que X, que es lo que anda buscando el usuario, no se encuentre en la lista? Para eso, por lógica, nosotros deberíamos apreciar que si no se encuentra en la lista, esta condición nunca se cumpliría, ¿sí? Por lo tanto, yo no voy a devolver este valor, ¿sí?, en ningún momento, porque dato nunca va a ser igual a X porque no está presente dentro de la lista. Y si esto nunca lo ejecuto, no tengo retorno si es que el for se acaba en su ejecución, si es que ya pasó por todos los elementos de la lista. En el caso de que este for complete su ejecución, es decir, nunca haya entrado a este condicional, porque recuerden que el return lo que va a hacer es retornarme hacia donde fue llamada esta función y no se va a seguir ejecutando. Si el for se ejecutó de manera completa, significa que nunca se cumplió esta condición. Por lo tanto, X no está presente dentro de la lista. Por eso, fuera del for, yo voy a establecer el retorno de fin de lista, ¿sí?, que era lo que establecía en la definición la operación localiza, que iba a devolver si es que el elemento no se encontraba. Entonces, simplemente lo agrego fuera del for. Fíjense que esta es la llave que cierra el for. Ahí está la apertura, aquí cierra, ¿ya? Sí, y posterior al cierre del for se retorna fin de lista, ¿sí? Porque el for, si se ejecutó de manera completa, es decir, se llega a esta parte y a ejecutar esta línea de código, significa que nunca cumplió con la condición de que esto apareciera en la lista, ¿sí? Entonces simplemente lo devolvemos ahí. ¿Ya? Ahora vamos a probar esta función, ¿ya? Anteriormente, ¿cierto?, habíamos probado la función vacía indirectamente porque estaba dentro de las funciones fin, por ejemplo. Habíamos probado la función primero también indirectamente porque se presentaba dentro de alguna otra. Y dentro de la función recupera, si se fijan, tenemos la función primero de lista, etc. Y la última función que alcanzamos a hacer el día martes, que fue imprime lista. ¿Ya? Nosotros generamos un primer ejemplo en el cual lista es igual a nulo, se insertaban 4 elementos y finalmente los imprimíamos. ¿Ya? Vamos a volver a ejecutar eso.
Entonces, recuerden que mi makefile yo lo tenía establecido con las dos líneas de compilación, la línea de enlazado de los archivos objeto y creación del ejecutable, borraba los archivos objeto y finalmente ejecutaba el, valga la redundancia, archivo ejecutable. Si se fijan por pantalla, o aparece el 8, el 15, el 24 y el 2, que son los elementos que yo inserté dentro de la lista. ¿Sí? El 8, 15, 24 y 2. ¿Ya? Finalmente, bueno, algo que no hicimos el otro día es insertar, ¿cierto? Imprimir la lista y después insertar un nuevo elemento dentro de la lista, pero en una posición que ya estuviera ocupada. O sea, podríamos insertar un 72, por decir algo, en la posición 3 en la misma lista A, ¿ya? Y ver qué es lo que pasa. Ahí acabo de guardar, voy a limpiar la pantalla acá, voy a compilar, y aquí aparece nuevamente la lista. Si se fijan, está el 8, el 15, y anteriormente era 24.2, pero yo como última línea de código acabo de insertar el número 72 en la posición 3. Por lo tanto, ahí apareció, ¿cierto? Y el 24 quedó desplazado ahora a la cuarta posición y el 2 a la quinta posición. ¿Ya? Eso no habíamos comprobado que funcionara, pero funciona para que lo sepan. ¿Ya? Entonces no es necesario insertarlos en un orden tan estricto como lo hicimos acá, ¿sí? O en el orden de aparición, sino que yo puedo, ¿cierto?, utilizar la función inserta y establecer la posición que yo quiera. No es necesario que sigan un orden, si puedo insertarlo en posiciones que ya estén ocupadas actualmente. Bueno, ahora, ¿cierto?, tenemos dos opciones. Vamos a agregar a este código de ejemplo lo que acabamos de desarrollar, que es la función localiza. Entonces, podríamos establecer, o para que no sea tan engorroso de escribir, simplemente voy a imprimir un número entero. ¿Sí? Bueno, voy a copiar la línea de código que aparece acá, en el cual ese número entero va a ser el localiza de un número que efectivamente esté, que podría ser el 24, dentro de la lista que se llama A, y el otro va a ser un número que no esté, que puede ser el mismo 72 que acabo de borrar, y que también esté en la lista. Entonces, guardo, acá voy a limpiar la pantalla, y voy a... me faltó un paréntesis. ¿Ya? Entonces, si se fijan, hasta ahí, en mi lista, 8, 15, 24 y 2. Luego pedí la función localiza de 24, ¿cierto? 24 nos podemos dar cuenta que está en la tercera posición, y ahí aparece el número 3. ¿Sí? Por lo tanto, localiza está en esa tercera posición. Y 72, que es un número que no está en la lista, lo que me devuelve es un 5, que sería el fin de lista, que recuerden que es n más 1, siendo n la cantidad de elementos de la lista. Como n tiene 4 elementos, me devuelve un 5. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo también dentro de la lista voy a agregar un par de elementos más, ¿cierto? En la quinta y en la sexta posición, y también van a ser 24. ¿Ya? Si yo guardo eso, por definición, lo que me tendría que imprimir el localiza de 24 seguiría siendo 3, porque recuerden que es la primera vez que aparece dentro de la lista. ¿Sí? No es todas las posiciones, sino que es la primera vez que aparece dentro de la lista. ¿Ya? ¿Todo bien con la función localiza? Es relativamente sencilla, ¿ya? Es bastante lógica en lo que hace. Como tiene que recorrer la lista, nosotros sabemos que para recorrer generalmente ocupamos un for, y va simplemente leyendo y comparando con lo que ingresó el usuario. ¿Ya? Bueno, si no hay dudas, pasamos a la siguiente operación que debemos implementar, que es la de suprimir. Vamos a suprimir un elemento o a eliminar un elemento de la lista con la que estoy actualmente trabajando.
Para eso necesito como parámetro una posición y una lista que debo entregar para trabajar. ¿Sí? Con ampersand, recuerden que hago paso por referencia, porque voy a editar la lista, voy a sacar un elemento de la lista. Y antes de eso nos vamos a ir a la definición. Suprime, elimina el elemento de la posición P, que es lo que se pasa como parámetro, de la lista L o lista, y P debe estar en el rango o ser mayor o igual que 1 y menor que el fin de lista. ¿Sí? Porque debe ser menor, porque fin de lista está fuera de la lista, y puede ser el primer elemento también, por lo tanto pues es mayor o igual. ¿Sí? Entonces, como ya deben estar pensando, bueno, voy a copiar esto, voy a guardar, voy a ir al final del archivo, pegar eso, borro punto y coma, abro y cerro llaves y empiezo. Como ya deben imaginar, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer al tener una condición de este estilo, ¿sí? En el que P es mayor o igual a 1 y menor que el fin de lista, es justamente verificar que la posición sea válida. ¿Sí? Entonces, lo hacemos pasar por un condicional. ¿Qué condiciones se deben cumplir? Aquí recuerden que las anteriores las establecimos con que si cumplía esta condición significaba que estaba fuera del rango. Por lo tanto, P, de momento, tiene que ser mayor o igual que el fin de lista. ¿Sí? Esa era la primera condición. O, recuerden que debe ser O y no I, porque no, es imposible que cumpla con las dos condiciones, ¿cierto? No puede ser mayor y menor que un cierto número. Y que la otra condición sea que sea menor que el primer elemento. ¿Ya? Porque recuerden que podía ser igual o mayor a 1, por lo tanto no puede ser menor, y debía ser menor que el fin de lista, por lo tanto no puede ser igual o mayor que el fin de lista. ¿Ya? Acá establezco estas dos condiciones. Voy a separarlas ambas con otro par de paréntesis, para que quede un poquito más ordenado. Y este es el paréntesis del if. ¿Ya? Entonces, si cumple con una de esas dos condiciones, recuerden, esto es un OR, una compuerta lógica OR, si cumple con cualquiera de las dos condiciones, lo que pasa, o actualmente lo que está pasando, es que va a haber un error en la función suprime. Porque la posición que se entregó no existe, o no es válida. ¿Sí? Y recuerden que por mucho que sea una función vacía, voy a retornar el control a donde fue llamado. Por lo tanto, ya implementé, ¿cierto?, la primera parte de, de esta función. ¿Sí? La comprobación de el rango de acción que tiene la función suprime. Luego, para cualquier otro caso que vamos a saber que no, perdón, que se encuentra dentro del rango permitido, lo primero es crear una lista auxiliar que voy a denominar lista. Perdón, que voy a asignarle el valor de lista. ¿Sí? Entonces, al igual que en una función que vimos anteriormente, que es cierto que era el inserta, voy a crear una lista auxiliar a la cual le voy a entregar el valor que actualmente posee lista, ¿sí? O la dirección de memoria del primer elemento. Ya, voy a cambiar un poquito de pantalla para que veamos algo.
Profe, tiene el micrófono desactivado. Oh, perdón. Pues llevo como 10 minutos. Ya, de nuevo. Bueno, en resumen, tengo los tres nodos, ¿cierto? Recuerden que los nodos eran estas cajitas, en el cual cada una va a tener los componentes o los campos tipo dato, que es la información numérica definida por la estructura, y otro campo que es un puntero a otro nodo que se llama next. Cada uno de estos nodos, la particularidad que tiene es que es apuntado, ¿cierto? O cuya dirección de memoria es conocida por el nodo anterior. Entonces se van encadenando estos nodos de esta manera porque justamente ese puntero tiene la información de la dirección de memoria del siguiente elemento. Si se fijan en el primer nodo, que es este, en su campo next tiene 456, que es la dirección del segundo nodo, que es este, y el segundo nodo en su campo next tiene la dirección 789, que es la dirección de memoria de este nodo. ¿Sí? Cuando ya no hay más elementos en la lista, nosotros mencionamos en algún caso, en alguna oportunidad, que ese puntero apunta a un valor nulo, ¿sí? Que no está definido a qué dirección de memoria apunta. ¿Sí? Eso me podría marcar el fin de una lista. ¿Ya? Ahora, que yo conozco la composición interna de estos nodos, sé qué es lo que hay dentro de ellos y cómo estos se van enlazando. ¿Cómo o qué pasos debería seguir yo para eliminar un nodo? Nos vamos a poner el caso que simplemente yo quiero eliminar el nodo de al medio, este nodo. ¿Qué pasos debería seguir para poder realizar eso? Si pudiera alguien levantar la mano para decirlo o escribirlo en el chat. ¿Cuáles serían lógicamente los pasos a seguir para eliminar ese nodo que está ahí al medio? Como les dije, considerando la estructura interna que tiene cada uno de los nodos. ¿Alguien? ¿Cómo se enlazan estos nodos? Y por consiguiente, ¿cómo los voy a poder desenlazar o hacer que uno se enlace con otro? ¿Alguien? ¿No? Bueno, el procedimiento aquí sería el siguiente. Considerando que tengo esos tres nodos, a lo que yo quiero llegar es lo siguiente. ¿Sí? Algo más o menos de ese estilo. De la lista que está allá arriba, yo eliminé o pretendo eliminar el nodo de al medio, que tiene una dirección 456. Por lo tanto, debo llegar a la lista que aparece allá abajo, que contiene, si se fijan, el primer y el tercer nodo. ¿Sí? Lo que hice fue eliminar el de al medio. ¿Cómo logro hacer eso? ¿Qué fue lo que cambió dentro de esta lista? Cambió el puntero o el campo next del primer nodo. ¿Sí? El primero que quede claro porque estábamos eliminando el segundo, entonces cambió el del primero. Ahora no va a apuntar al segundo elemento, sino que lo voy a hacer apuntar al tercer elemento, que en este caso era 789, ¿sí? Esa dirección de memoria
para ese otro nodo. ¿Sí? Y el otro nodo del medio lo voy a tener que eliminar. Si yo hubiera tenido 4 nodos y hubiera, ¿cierto? Hubiera querido eliminar el tercer elemento, ¿cierto? O este elemento, debería haberme desplazado, ¿cierto? Al nodo anterior al cual quiero eliminar y modificar los punteros respectivos. ¿Sí? En el caso anterior no lo hice porque estaba trabajando con el segundo elemento, por lo tanto no era necesario desplazarme porque ya estaba en el primer elemento. Pero si agrego, ¿cierto? Una posición, perdón, pretendo eliminar una posición más allá del segundo elemento, debo desplazarme para llegar a la posición anterior. ¿Ya? Entonces es simplemente cambiar el puntero del elemento anterior al que quiero eliminar por el puntero justamente del que yo quiero eliminar. Si se fijan aquí lo que hice al nodo anterior, en su campo next, le borré el valor 456, que es lo que aparece acá, y le asigné el valor que aparece justamente en el nodo que yo quiero eliminar, que es 789. Por lo tanto, en el ejemplo de acá abajo, el primer nodo tiene el valor 789 en su campo next. Le borré el que tenía y le asigné el del campo next del nodo que borré, ¿sí? O que quiero borrar. Y eso es justamente lo que debo hacer. Ahora, llevemos eso a código. Bueno, teníamos ya el prototipo, teníamos la comprobación de... teníamos ya la comprobación del rango. Y teníamos una lista auxiliar ya creada. Bueno, ahora, ¿qué es lo que debo considerar o qué casos tengo? Al igual que el inserta, puedo querer suprimir el primer elemento o puedo querer suprimir algún elemento intermedio. ¿Ya? Entonces, si P, que es la posición que me ingresó el usuario donde quiere, o la posición que quiere eliminar de la lista, es igual al primero de la lista, que ustedes ya saben que es 1, paréntesis, se cumple que quiero eliminar el primero, lo que debo hacer es que lista va a ser igual a, por lógica, lo que debiera contener lista en su campo next, que es la dirección de memoria del segundo elemento. ¿Sí? Entonces vamos a usar la lista auxiliar que acabo de crear y en su campo next. Recuerden que esto, que auxiliar tiene los valores de lista o la dirección de memoria de lista. ¿Ya? Y con eso ya tendríamos o podríamos haber eliminado, si se fijan estamos prácticamente ignorando lo que quiero eliminar. Ahora, el otro caso, que significa que quiero eliminar un elemento de cualquier otra parte, ¿cierto? No el primero. Como ya lo hicimos anteriormente en inserta, voy a utilizar un for, en el cual voy a partir desde el primer elemento, en el cual mi condición va a ser, recuerden, moverme hasta la posición anterior a P. ¿Sí? Y eso lo puedo conseguir directamente con la función anterior cuando le paso la posición P. Eso me va a permitir moverme hasta esa posición. ¿Sí? Y que la actualización sea siguiente. Considerando, ¿cierto?, la posición I
y la lista en la cual me muevo. Ya. Dentro del for, voy a ir moviendo el puntero que creé en auxiliar. Lo mismo que hice en localiza, recuerden, este puntero auxiliar se va actualizando al valor del que encuentra en el campo next de ese mismo nodo. Entonces, se va corriendo dentro de la lista. Y una vez que termino de ejecutar el for, lo que debería hacer es asignarle, ¿cierto?, el puntero al cual yo quiero que apunte el nuevo elemento. ¿Sí? Antes voy a agregar algo que voy a explicar en breve. Ya. Creé una nueva lista, recuerden, un nuevo puntero a un nodo, que también va a contener el valor que inicialmente tiene lista, o la misma dirección de memoria inicial de lista, que es el puntero al primer elemento, o la dirección de memoria del primer elemento. Bueno, como ya les mencioné, me voy a desplazar dentro de la lista, actualizando el puntero al siguiente elemento de la lista auxiliar, y finalmente, lo que voy a eliminar, ¿sí?, el puntero que voy a eliminar, es lo que acabo de, o lo voy a almacenar donde acabo de crear esta función, perdón, esta lista a borrar, ¿sí?, que es el contenido a borrar. Eso va a estar ubicado en el campo next de auxiliar. Recuerden que me moví hasta el elemento anterior al que quiero eliminar. Por lo tanto, a borrar va a ser auxiliar next, ¿sí?, o la dirección de memoria del siguiente elemento, lo que vimos en el dibujo, ¿cierto?, que al primer nodo le asignaba en su campo next la dirección de memoria del tercer nodo, si es que quería eliminar el segundo. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y finalmente auxiliar next va a contener, o se le va a asignar, la dirección de memoria que a borrar, que es el nodo que yo quiero borrar, volviendo al dibujo, el nodo del medio, en su campo next. Por lo tanto, es el puntero al tercer elemento, o al que debiera mantenerse, ¿cierto?, y ser enlazado con el primer elemento. Entonces, auxiliar en su campo next va a tener ese valor. ¿Sí? ¿Por qué hice una nueva lista a borrar? Lista, recuerden, puntero a un nodo, o es una dirección de memoria lo que se almacena dentro. Porque luego eso yo lo voy a igualar a null, ¿sí?, a borrar, que fue la posición de memoria donde está ese nodo que quiero eliminar. En su campo next le voy a asignar el valor de nulo, porque voy a desengancharlo de la lista, o desenlazarlo, voy a cortar esa cuerda que hay entre las dos, y finalmente, y lo más importante, voy a borrar, porque estoy usando memoria dinámica, el
contenido, ¿cierto? O la asignación de la memoria que ocupé para guardar ese nodo. ¿Sí? Voy a volver un poquito al dibujo para que quede un poquito más claro. ¿Ya? Entonces, recuerden que tengo el ejemplo de acá arriba. Voy a borrar ese último nodo. Y lo que hice últimamente fue lo siguiente. Me desplacé hasta el elemento anterior al que quiero eliminar. Recuerden que el que quería eliminar es el segundo elemento. Me desplacé hasta el primer elemento en este caso. A lo que corresponde el campo next de este elemento, le voy a asignar lo que está en el elemento que quiero eliminar. O sea, el nuevo next de este elemento es lo que contiene este elemento. ¿Sí? Entonces sería 789. Y ahora inmediatamente lo que hice es cambiar este enlace que tenía acá. Voy a borrar un poquito toda esta línea. Ya, cambiar un poquito acá y con cambiar la dirección de memoria que se almacena en next, corté el enlace que tenía, ¿cierto?, creado acá, lo borré, y enlacé este nodo con este. Y si se fijan, de momento están tanto el primer nodo como el que hasta hace poco era el segundo nodo, enlazados con el tercero. De momento, la lista se mantiene o ya se logró el objetivo, que fue eliminar el segundo. Si yo ahora imprimiera la lista, imprimiría solo el primer elemento, que es ese, e imprimiría el siguiente, que sería ese. Entonces, en estricto rigor, por pantalla me aparecería que la lista ya fue modificada y ese elemento fue sacado. Pero me falta, y eso fue lo que hice con a borrar, cortar este enlace, que fue lo que se logró perdón, lo que se logró con a ese puntero asignarle el valor de nulo, ¿cierto? Lo que logré fue cortar ese enlace, ese que estaba ahí, se corta, y finalmente con el delete, ¿cierto?, a borrar, lo que hago es desocupar ese espacio de memoria que estaba asignado para ese nodo. O sea, simplemente hago eso. Y ahora actualmente tengo mi lista con ya 2 elementos, y el espacio de memoria que estaba asignado para ese elemento que era el segundo, ya lo desocupé. ¿Se entiende? Eso es lo que realiza la función de suprimir. Se encarga de desplazarse hasta a la posición anterior de la que yo quiero eliminar, modifica los punteros, y el que quiero eliminar, ¿cierto?, lo desengancha de la lista, en su campo next lo iguala a nulo, y finalmente elimina o libera la memoria que se estaba destinando para almacenar ese nodo. Ya vamos a volver a la programación. Ya, entonces ahí el nulo indica que corté el enlace con el elemento y finalmente lo borro. Ya, voy a guardar. Voy a borrar estos ejemplos de localiza. Mantengo mi lista ahí. Voy a generar un espacio acá. Voy a eliminar, o suprimir, mejor dicho,
la posición 3 de la lista A y voy a imprimir nuevamente la lista. Entonces guardé, vuelvo acá. Y ahí se pueden fijar. Originalmente mi lista tenía el 8, el 15, el 24 y el 2. ¿Sí? Que fue lo que apareció acá, 8, 15, 24 y 2. Luego hice este printf de 2 saltos de línea para que esto no se juntara. Eliminé la posición 3, que correspondía al 24, y se imprimió la nueva lista. Por lo tanto, la nueva lista es 8, 15 y 2, porque se acaba de eliminar el 24. Y también nosotros sabemos que internamente la memoria que se estaba destinando para guardar esa información fue liberada. ¿Sí? No solo la saqué de la lista de lo que puedo entregar o mostrar por pantalla, sino que liberé también la memoria que estaba destinada a guardar esa información. ¿Sí? ¿Se entiende? El manejo de punteros, ¿sí? Si alguien tiene dudas, recuerde, las deja en el chat, levanta la mano. Incluso creo que tienen la función de activar sus micrófonos, ¿ya? Bueno, si no hay dudas, pasamos a la función que nos falta, que es la función anula. Anula lo que realiza, o es de una función de tipo vacía, que pide como parámetro la lista con la que voy a trabajar, con paso de parámetros por referencia, porque la voy a editar, y permite convertir la lista que paso como parámetro en una lista vacía. Y finalmente, cuando ya realiza eso, devuelve fin de lista. Conociendo eso, nos vamos a programar. Archivo de cabecera es una función de tipo vacía que se llama anula, y lo que hace es listar lo que hace es eliminar lo que haya en la lista que entrego como parámetro. Guardo, copio lo que acabo de escribir y finalmente lo pego acá. Punto y coma, abro, cierro llaves y empiezo a eliminar. ¿Sí? Lo que debo hacer es eliminar todos los elementos que haya. Aquí lo podemos programar de diferentes formas. Yo de momento lo tengo programado de esta manera. Si ustedes pretenden establecer otra, también puede estar correcto, ¿cierto? Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que eliminar todos los elementos, ¿ya? Aquí me equivoqué en la definición. Función vacía no va a devolver el fin de lista, ¿ya? Sino que simplemente la va a anular. Entonces, yo por lo menos la tengo planteada de esta manera. Con un ciclo while voy a recorrer toda la lista, y mientras esto no me entregue que la lista está vacía, que fue una función que creamos al principio, recuerden, la primera función que creamos fue que la lista estuviera vacía, que significaba que lista, que es una dirección de memoria del primer elemento, fuera igual a nulo. Si es que esto se cumplía, recuerden, esto devolvía un 1, porque no tenía una dirección de memoria de un primer elemento, sino que estaba vacío ese puntero. Por lo tanto, acá cuando esto me regresa un 0, que quiere decir que no está vacía, el signo de exclamación lo va a negar, y 0 negado es 1. Y mientras 1 significa que mientras verdadero, por lo tanto se va a ejecutar. Y mientras esto no sea vacío, o la lista no esté vacía, que en ese momento, cuando la lista esté efectivamente vacía, va a entregar un 1, y la negación lo va a convertir en un 0, por lo tanto el while no se va a ejecutar más. Esto dentro debe suprimir
el primer elemento de la lista. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica acá? Cuando yo ingreso, pregunto si la lista está vacía. Como les dije, si no está vacía, esto me va a devolver un 0, que negado va a ser un 1, por lo tanto se va a ejecutar el while. Y lo que hago, o lo que puedo hacer, es suprimir el primer elemento de la lista. ¿Ya? ¿Por qué es complicado hacerlo con un for? Porque cada vez la lista va a ir teniendo menos elementos. ¿Sí? Entonces no tengo o no puedo hacerlo tantas veces porque le voy a, cada vez que yo suprima un elemento, voy a ir quitándole un elemento a la lista. Por lo tanto, el for no va a ser el mismo o no va a tener la misma extensión siempre. ¿Ya? Entonces, por eso un while. Entonces suprimo el elemento que siempre sé que va a estar, que es el primero. Porque si no está el elemento primero, significa que la lista va a estar vacía. ¿Sí? Entonces suprimo el primer elemento de la lista que me entregaron como parámetro. Cada vez que esto se ejecute, yo saco el primer elemento, hasta que saque el primer elemento y que ese haya sido el último elemento que hay en la lista, independiente de si esto originalmente tenía 100 elementos, 20 elementos, 1000 elementos, da lo mismo. En algún momento, que es ese carácter aleatorio que tiene el while, que puede pasar en cualquier momento, voy a sacar un elemento que resultó ser el último elemento que había en la lista. Y en la próxima iteración, vacía va a efectivamente devolver un 1, ese 1 se va a negar, va a convertirse en un 0 y el while no se va a ejecutar. Por lo tanto, voy a conseguir que la lista esté completamente vacía, que se haya anulado por completo, ¿cierto? Vaciar una lista. Ahora voy a, disculpen, voy a modificar esto, voy a imprimir la lista acá y voy a anular la lista. Entonces agregué un printf nuevamente para separar, anulé la lista y voy a tratar de imprimir la lista. Voy a borrar acá. Y aquí aparece. Fíjense que imprimo por pantalla el 8, el 15, el 24 y el 2, que fue la lista original que tenía. Luego anulé la lista y la traté de volver a imprimir, ¿sí? Y por pantalla no apareció absolutamente nada porque la lista se anuló. ¿Ya? No es algún problema de el código porque estoy usando las mismas, ¿cierto? Imprime lista sin hacer ninguna otra modificación que anularla antes. Por lo tanto, la lista la acabo de vaciar. Si yo después, ¿cierto? Inserto un nuevo elemento, voy a copiar estas líneas de acá, voy a poner otros números, voy a poner nuevamente un espacio y voy a volver a imprimir la lista. Si se fijan, 8, 15, 24 y 2, la original, ¿cierto? Salto 2 espacios, anulo la lista, imprimo la lista vacía, no pasa nada, obviamente. Inserto los dos elementos, salto 2 espacios más, y finalmente imprimo la lista que acabo de crear, que es 18 y 175. Siempre me mantuve utilizando la misma lista, ya no son listas distintas como para que hubiera habido un error y hubiera impreso otra lista, ¿ya? Sino que es la misma lista, solo que entre medio la vacié y la volví a llenar con nuevos elementos. ¿Ya? Ahora, bueno, está de más repetirles que de momento estamos trabajando solo con números, ¿cierto? Pero basta que ustedes modifiquen la estructura del nodo, ¿cierto? O incluso el tipo dato. Si yo acá simplemente creara una estructura de tipo cliente,
¿cierto? O fíjense, ¿cierto? Que esto ya les debe parecer conocido. ¿Ya? Y aquí simplemente hubiera puesto contacto, ¿sí? Aquí debería haber ido antes, ¿sí? ¿Ya? Simplemente hubiera puesto contacto. Aquí tipo dato va a reemplazar por contacto cuando aparezca. O sea, lo que acabo de crear acá es un nodo que dentro tiene un contacto y aparte tiene un puntero al siguiente elemento. O sea, no está solo limitado a que guardemos números dentro, sino que podemos guardar lo que queramos. Y lo que sea que con lo que trabajemos, que puede ser un contacto, puede ser un estudiante, puede ser otro tipo de información cualquiera, ¿ya? Los valores de un sensor, lo que sea, voy a poder utilizar todas las operaciones del TDA de lista. ¿Ya? Y esa era la abstracción que teníamos, que les comentaba en un principio, que yo no sé cómo trabaja esto por debajo, ahora sí, obviamente, porque lo implementamos paso a paso, pero yo simplemente después voy a ingresarle algún valor y esto lo va a procesar, ¿cierto?, con las operaciones del TDA de lista. Y a la flexibilidad de que yo puedo entregarle cualquier tipo de dato, el que a mí se me ocurra, y esto va a funcionar para cualquier tipo de dato. Fíjense que si yo acá pongo contacto o pongo eh, cliente, ¿cierto? Y que aquí le ponga cualquier otro campo, dentro de mi estructura nodo, lo que se definió fue un contacto, porque eso es tipo dato. Y ese contacto se llama dato, y dato ya está implementado en estas funciones. Por lo tanto, lo que ustedes hagan con el TDA va a funcionar inmediatamente, ¿ya? Sin tener que reprogramar, que esa era la idea del TDA, independizar, ¿no es cierto?, del tipo de dato, sin tener que reprogramar todo para que esto ahora, en vez de con un número, que fue lo que trabajamos hasta el momento, funcionara con un cliente o con un contacto. ¿Ya? Tenemos completa libertad de utilizar un dato, un tipo de dato acá. ¿Sí? Entonces esa es una de las grandes ganancias de utilizar el TDA. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No hay alguna duda? Hoy día ya cerramos el tema del TDA de lista. ¿Ya? Acabamos de implementar la última función y ahora vamos a revisar un par de conceptos y vamos a plantear un par de ejercicios que van a quedar dados para que ustedes los realicen, ¿ya? Y como ejercicios para la casa. Yo pretendo tenerle las respuestas para la próxima semana para que vayan comparando. Cualquier duda igual vamos a dar un momento en clases para que las vayan realizando. Y vamos a terminar antes de revisar las presentaciones. ¿Ya? Bueno, entonces, si me confirman ahí que se ve, porque estoy compartiendo la pantalla y no el PowerPoint como tal. No sé si se ve por pantalla. Si alguien me confirma, por favor. Perfecto. Bueno, entonces, como repaso, bueno, dijimos que era el TDA, encapsular todas estas funciones y hacerlos independientes del tipo de dato. Fíjense que aquí estaba justamente la independencia de la estructura de datos para representarlo. Encapsulamos todas las funciones. Dijimos que las listas tenían n elementos y que también podían tener 0 elementos, solamente el título, ¿ya? Por llevarlo a un ejemplo real. Entonces, si n era 0, la lista estaba vacía. Y definimos todas las operaciones que terminamos implementando ya en código. ¿Ya? Fin, vacía, inserta, localiza, anula, suprime, recupera, primero, siguiente y anterior. Y aparte sumamos el imprimir lista. La estructura que utilizamos para esta primera versión o la versión básica del TDA de lista es una estructura de tipo nodo, que cada nodo va a ser
un elemento de esta lista y en su interior contiene información, un tipo dato que definimos como un dato entero, que se va a llamar dato. Y la gran característica o el gran valor que tiene esto es que posee un campo que se llama next, que es un puntero a un nodo, que en este caso va a ser el siguiente nodo de la lista, y es la forma por la cual se van enlazando todos estos nodos, en la cual se comunican unos con otros formando la lista. Y lista, que era otra cosa importante y que vamos a ver un pequeño cambio ahora, lista la definíamos como un puntero a un nodo, o sea, va a almacenar la dirección de memoria del primer elemento. Si este nodo no tenía información, ¿cierto? Significaba que la lista estaba vacía. Bueno, implementamos todas las operaciones, ¿cierto? Pasamos a la clase del martes, donde generamos la función de inserta, localiza, suprime, las terminamos de hacer ahora, al igual que anula. ¿Ya? Y bueno, el desafío primeramente era implementar las operaciones restantes, pero terminamos implementándolas todas, ¿cierto? Y dando una explicación de todas las operaciones del TDA. Hoy día, lo que me gustaría comentarles es lo siguiente, es justamente preguntarles qué creen que aparece por pantalla si tengo lo siguiente, lista, o sea, creo una lista, ¿sí? Anulo la lista y después, si se cumple que la lista está vacía, cuya condición, ¿cierto? Estamos viendo que se debiera cumplir, ¿qué pasa? E imprimo por pantalla lista vacía. ¿Qué pasa si yo programo eso? Vamos a hacerlo mientras le dan una vuelta, ¿cierto? Y lo comentamos. Entonces voy a borrar este ejemplo, lo voy a dejar comentado para que pasarle el código después. Y el nuevo ejemplo establece crear una lista, anular la lista, y después preguntar si es que está vacía. Entonces, si la lista que acabo de crear está vacía, me debería devolver un verdadero, por lo tanto el if se ejecutaría. Y cuando se ejecute, yo voy a imprimir por pantalla lista vacía. Y un salto de línea. Ya, voy a guardar, voy a volver acá, la pantalla, compilo y fíjense en lo que aparece. Segmentation fault. Algo que vimos, ¿cierto? El día martes, un error que nos apareció la primera vez, ¿sí? Que yo les dije que iba a aparecer, apareció, les pedí si podían investigar un poquito. Y ahora, si yo les planteo este ejemplo, que la verdad suena bastante lógico, ¿sí? De crear una nueva lista, la anulo para saber si, o sea, para asegurarme de que esté vacía, y después con un condicional preguntar si es que está vacía, imprimo que está vacía por pantalla. ¿Ya? No hay nada extraño, no hay nada que pudiera alterar el funcionamiento de esto según la lógica, ¿sí? Seguimos paso a paso todo lo que deberíamos hacer. Pero a pesar de eso, aparece este error de segmentación, el temido segmentation fault. ¿Alguien pudo averiguar qué es o a qué se refiere el segmentation fault? ¿Alguno de los presentes? Luis, Nayadet, Nicolás, Patricio. ¿Alguien que haya averiguado o que tenga una idea más o menos? O que quizás en algún programa que hayan hecho les haya parecido. ¿No? Nadie pudo buscar.
Exacto. Estamos tratando de acceder a una dirección de memoria a la cual no vamos a poder o a la que no está designada, ¿ya? Por eso es que se produce un error de segmentación, ¿ya? Ahora, analicemos, ¿cierto?, qué es lo que acabamos de hacer o por qué se produjo este segmentation fault. ¿Qué es lo que aquí no estoy haciendo? ¿O qué pasa? Fíjense. Bueno, ya apreciamos qué es lo que aparece por pantalla. Si programamos eso, aparece el segmentation fault. Pero fíjense que aquí, les pregunto, ¿qué tal si a lista le asignamos el valor nulo? Vamos allá. Vamos a limpiar la pantalla. Ahora sale lista vacía. Simplemente por poner acá nulo. O sea, ahora funcionó. ¿Sí? Tengo lista vacía. Que era lo que yo esperaba que hiciera este mini programa, ¿cierto? Antes, segmentation fault, cuando no le di un valor inicial a lista, y ahora cuando le di un valor inicial igual a nulo, lista vacía. Recapitulemos, lista es un puntero a un nodo. Lista es un puntero a un nodo. Y por lo tanto guarda una dirección de memoria que va a corresponder al primer elemento de la lista. Si anulo la lista, vamos a la función anula. Si anulo la lista, fíjense que aquí paso una dirección de memoria, lo que voy a hacer es vaciar la lista, ¿sí? O sea, a vacía también le voy a pasar una dirección de memoria para que consulte si es que hay elementos o no, ¿sí? Y cuando yo trate de comparar lista, que es la dirección de memoria que me pasaron, con nulo, voy a hacer una comparación de un elemento que no ha sido inicializado con otro elemento, ¿sí? O en este caso el valor nulo. Por lo tanto, estoy tratando de acceder a una memoria, a un espacio de memoria que no está definido, porque lista no tiene un valor inicial, y como estoy tratando de consultar si ese valor de dirección de memoria es igual a nulo, estoy utilizándolo, y no puedo utilizar una dirección de memoria que no está definida. Por lo tanto, aparece el segmentation fault. Volvamos a hacer lo mismo, pero ahora con la inicialización con el valor nulo. Le paso lista a la función anula, es decir, le paso null a la función anula, porque ese es el valor que aparece en lista. Voy a la función anula, y la función anula me dice que mientras no sea vacía, ¿cierto? A vacía le paso nuevamente null, porque eso es lo que me pasaron por parámetro. Voy a vacía, ¿cierto? Con el valor nulo, y retorno nulo, o retorno lo que resulte de esta comparación, que es null igual a null. Como eso se cumple, retorno verdadero. Si retorno verdadero, esto nunca se ejecuta, ¿cierto? O no cumple con la primera vez que intenta hacerlo. Sale, ¿cierto? Y anula completamente la lista. Y después pregunta si la lista está vacía, y como efectivamente está vacía, imprime que la lista está vacía. ¿Sí? Entonces, ¿en qué me debo fijar? Primeramente, en este caso, de que la dirección de memoria del primer elemento, o cuando yo declaro la lista o inicializo la lista, le dé un valor nulo o un primer valor a mi lista. ¿Sí? No puedo tener una lista vacía que no tenga un valor en su primer elemento. Un valor que obviamente va a corresponder a nulo porque está vacía. ¿Ya? No puedo tener eso, no puedo no darle un valor inicial. Por lo tanto, aquí, para que esto funcione, tiene que ser asignado el valor nulo. Pero, ¿cómo entonces evito inicializar la estructura
sin conocer la estructura interna de la misma, ¿ya? Porque de momento yo lista, bueno, porque lo programé, sé que es esto, ¿sí? Pero puedo, ¿cierto?, no conocer ese detalle. Para ese caso, voy a poder utilizar los constructores. ¿Recuerdan los constructores cuando repasamos estructuras? Que son estas, entre comillas, funciones que me van a dar un valor inicial para inicializar la lista, valga la redundancia. ¿Cuál es la transformación que va a haber acá? Que de momento lista no es una estructura, es un puntero a un nodo. Para yo evitar todo este problema y poder tener inicialización, ¿cierto? Sencilla y rápida simplemente con definirla, necesito que esto sea una estructura. Y si se fijan bien en la presentación, se crea una nueva estructura que se va a llamar lista y que su único campo va a ser un puntero al primer elemento, ¿ya? En estricto rigor, lo mismo que estamos utilizando, ¿ya? Lo mismo de ser un puntero o que esa sea su información principal, pero ganamos la opción de utilizar un constructor que me va a permitir inicializar directamente en nulo simplemente con declarar una variable de este tipo. Recuerden que las estructuras son nuevos tipos de datos, por lo tanto, si yo creo una variable de tipo lista y solamente la declaro, o sea, lista, espacio, un nombre, se va a inicializar directamente con su campo primero igual a nulo, y no voy a tener que preocuparme de yo inicializarla. ¿Qué provoca esto? ¿Cierto? Que eh, me ahorre la inicialización eh, explícita, ¿cierto?, dentro del código. Si nos fijamos en el lado izquierdo, tipo dato se mantiene como entero, la estructura del nodo se mantiene con sus mismos dos campos y aparte le entregamos o le agregamos dos constructores que van a ser nodo para cuando yo inicializo un nodo cualquiera, que su puntero sea nulo, el puntero al siguiente elemento. Cuando yo cada vez que creo un nodo va a ser creado con su puntero siendo al siguiente siendo nulo. Y el otro constructor es que cuando yo creo un nodo y entre paréntesis le paso un tipo dato, se va a establecer que su puntero al siguiente elemento sea nulo y aparte que su campo dato sea igual al parámetro que yo le entregué. ¿Sí? O sea, tengo posibilidad de yo crear este nodo. Así como lo creamos perdón, como lo creamos en la función inserta, ¿cierto? Nos podríamos haber ahorrado esto, ¿cierto? Este trabajo con puntero, yo hubiera creado un nuevo nodo y el campo y la inicialización directamente la podría haber hecho con el constructor. ¿Sí? En cuanto a funcionamiento como tal, se va a mantener lo que tenemos del TDA, pero nos vamos a ahorrar bastantes problemas con estas posibles caídas del programa por errores de segmentación. ¿Ya? Entonces, como desafío, como primer desafío, y la verdad es que no es tanto, es modificar el TDA para que se ejecute con las nuevas estructuras y los constructores definidos. Hoy día me quedó claro, terminamos de implementar el TDA de lista considerando lista como un puntero a un nodo. Ahora hay que considerar lista como una estructura. ¿Sí? Entonces hay que hacer algunos cambios dentro de las implementaciones de las funciones para tratar, ¿cierto?, con esta ahora estructura que antes era un nodo, perdón, un puntero a un nodo. ¿Ya? Ese es el primer desafío, la primera tarea, ¿cierto?, para la próxima semana, que la podemos revisar durante las clases del martes o del jueves. ¿Ya? Yo les voy a subir el código hoy día para que puedan avanzar con eso y lo revisamos en las clases de la próxima semana. Y lo otro, para que quede como práctica, una vez que implementen su TDA de lista
con estructuras, no con el puntero a un nodo, crear funciones que permitan realizar lo siguiente. Lo primero, copiar una lista, ¿no? O sea, yo paso una lista, paso otra y las copio. Crear una función que encuentre el menor elemento de una lista, una función que permite eliminar los elementos repetidos, una función recursiva que realice un ordenamiento de los nodos en orden ascendente, y crear una función que encuentre todos los clientes que viven en una determinada ciudad, considerando la estructura cliente que aparece acá en el lado derecho. ¿Sí? Como les digo, esto va a ser tarea, digamos, ejercicios para ustedes que practiquen, ya que pongan en práctica el TDA de lista que implementamos en estas clases. Yo para la próxima semana, como les dije, espero tenerles las respuestas, ya para que ustedes vayan también comparando, que no sea un desarrollo tan autónomo, sino que tengan un punto de referencia. Y cualquier duda en las clases podemos destinar el inicio, ¿cierto? O el final de las clases para resolver dudas con estos ejercicios que les van a servir también para estudio para la primera evaluación que ya viene en un par de semanas. ¿Sí? Tenemos una clase también destinada en nuestro calendario, que es la clase justo antes de la prueba, justamente para hacer solamente ejercicio. ¿Ya? Entonces estos ejercicios van a servir para llegar bien preparado a esa clase que podemos aprovechar completamente. Sí, entonces les dejo planteados estos dos desafíos, comiencen a avanzar y los revisamos durante la próxima semana los que tengan dudas y voy a subir la guía con los ejercicios resueltos. ¿Ya? Bueno chicos, con eso terminamos por hoy, con eso terminamos el TDA de lista. Les pido por favor que realicen los ejercicios, ya que lleguen con dudas, ojalá la próxima semana para que las revisemos, porque la próxima semana tenemos presupuestado revisar el TDA de pila y el TDA de cola, ya uno en cada clase. Sí, así que vamos a tener igual un tiempito para revisar esto. Si no hay dudas ahora, terminamos acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o algo que no haya entendido. ¿Ya? Con respecto a esto, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que igual el trabajo con estos ejercicios van a generar un par de dudas, así que la próxima semana probablemente tengamos varias preguntas. ¿Ya? Como siempre, el código y el video van a estar en un ratito más en el campus virtual y nos reencontramos el próximo martes. ¿Ya? Problema con la tarea, ya. Ok, no sé si lo quieres plantear acá o nos reunimos después, no sé. ¿Ya? Pero te contacto entonces por Slack. ¿Sí? Si alguien tiene igual alguna duda de la tarea, tenemos hasta las 7 para que la puedan plantear. Me envían un mensaje por Slack y yo los contacto para que tengamos una videoconferencia entre los dos solamente. ¿Ya? Entonces cerramos por hoy día, chicos. Nos vemos el próximo día martes. Que tengan buen fin de semana, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.